alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Tu palabra, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra. Continuar con la segunda parte de nuestro estudio del libro Habacuc, buscando respuestas. Dios me respondió. Ese es el título que lleva esta serie. Y si escuchaste la primera parte, entonces me imagino que leíste al menos una o dos veces el libro Habacuc de corrido. Es muy llevadero, tiene 3 capítulos y es hermoso de poder leerlo. Otra de las cosas que aprendimos juntos es que cuando nuestra fe es grande, entonces las preguntas que nos hacemos y los por qué de la vida tienen respuesta y se hacen pequeños. Pero cuando nuestra fe es chica, todas esas dudas y esos problemas y esos temores van creciendo. Por eso es tan importante que nosotros nos fortalezcamos en la fe en este tiempo. Y este libro es oportuno para eso y para que nosotros podamos entender que este mundo, también otra de las cosas que hemos visto, que este mundo que nos rodea, físico, no es temporal, no es simplemente lo que vivimos en esta vida y todo queda acá, sino que tiene trascendencia, que las cosas que nosotros pensamos y vemos y desarrollamos en este mundo y decidimos en este tiempo de vida que tenemos, tienen repercusión eterna. Como dice 2 Corintios 5:7, no vivimos por vista, sino por fe. No andamos por vista, sino por fe. Lo material está relacionado directamente a lo espiritual. Bueno, y hoy vamos a aterrizar en el capítulo 2, vamos a poder entender en este tiempo de algo tan fundamental para nuestras vidas y para que nuestra fe crezca. Vamos a leer el versículo 1, dice: sobre la guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Acá Dios empieza a hablar en el capítulo 2 y va a dar respuestas. Le va a dar respuestas a Habacuc para que él pueda tener esas respuestas para darle a otras personas. Y para eso él tiene que ir a ese lugar de la revelación. Ese lugar él le dice la fortaleza. Es en definitiva nuestro tiempo a solas con Dios. Eso es la fortaleza. Nuestro tiempo a solas con Dios. Ahora, está relacionada esta imagen a una torre alta, una torre donde antiguamente el vigilante se paraba, donde el centinela miraba y veía el peligro inminente y podría, si veía la situación de peligro, dar aviso al pueblo de ese peligro. Y sabés que vos y yo tenemos la responsabilidad, como hijos de Dios, por la revelación de su palabra que hemos tenido, y porque Dios así lo quiere, tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es de anunciar las maravillas, las virtudes, las bendiciones que Dios tiene para su pueblo y para nosotros. Mira, vamos a Mateo capítulo 12, versículo 48. Te invito a que puedas buscar esa palabra de Dios y dice así, la segunda parte de este versículo 48 dice: a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esa frase de que se hizo célebre, ¿no?, por una película, esa frase que dice: un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Creo que siglos antes Jesús la dijo, y que esa es palabra de Dios. Esta palabra que está aquí dicha por Jesús, al que mucho se le vaya a dar, entonces se le va a pedir mucho. Nosotros necesitamos entender que Dios está usando esta situación para despertarnos, para que nosotros podamos acudir a Él, para que podamos buscar de Él, para que nosotros podamos salir de nuestro adormecimiento espiritual.
Eso es lo que estaba sucediendo, porque en el tiempo de Habacuc. Habacuc estaba preguntándole a Dios, ¿por qué estás permitiendo que los que no son tuyos estén invadiéndonos y estén haciéndonos estas injusticias y estén tomando ellos la justicia cuando son personas injustas? Y entonces de esa manera, sin verdad, se pervierte y se arruina la justicia. ¿Por qué permitís esto, Dios? Y entonces Dios ahí responde. Y cuando ahora le está diciendo, y a nosotros también, tal vez que nos está diciendo esto, nos está mostrando de que si nosotros no actuamos, si nosotros no vamos a buscar respuestas a Dios y no vamos a pedirle a Dios el consejo, entonces no vamos a tener de ninguna manera paz, no vamos a tener de ninguna manera el sentido que Dios quiere que tengamos en nuestra vida, el sentido correcto en nuestra vida. Y entonces podemos entender que al leer esto, que Babilonia y bueno, los gobernantes que estaban sitiando el pueblo, le estaban afectando en su vida, Dios iba a tomar medida y entonces Babilonia iba a ser sometida a la voluntad de Dios y Judá iba a ser restaurada. Podemos ver esto en la palabra de Dios, podemos leerlo en el capítulo 2 y después cuando nosotros podamos descubrir quiénes somos realmente a la luz de la palabra de Dios, cuando nosotros podamos entender lo que Dios está haciendo y cómo Él está usando las cosas, entonces va a haber una respuesta de alegría, de gozo, de propósito en nuestras vidas. Fíjate lo que dice el versículo 4. Que es otro versículo que quiero destacar aquí del capítulo 2. Dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Bueno, acá hay dos grupos de personas. Están los que se enorgullecen, los que van contra Dios, los que no se ajustan a los planes de Dios. Y entonces en los versículos del 5 al 19 podemos ver 5 grupos de personas que están bien definidos, y él los define con una característica. Dice: hay de aquellos que, y empieza a citar, que son ambiciosos, que son codiciosos, que derraman sangre inocente, que corrompen al prójimo. Hay de aquellos que son idólatras. Y están estos grupos de personas aquí, que son aquellos que se enorgullecen y que no buscan a Dios, que no le interesan las cosas de Dios. Y sabes que nosotros, cuando no buscamos a Dios, tenemos estas características en nuestra vida. Y en cada uno de esos grupos de personas hay una respuesta y hay una desemboca en un castigo, en una consecuencia por haber tomado esa decisión. Pero dice que el justo va a vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. Bueno, podríamos hablar muchísimo y muy largo de este tema, con respecto a este tema, pero simplemente quiero decir que el apóstol Pablo toma este versículo para formar esa preciosa doctrina de la gracia. Y entonces ahí en Romanos 1:17 podemos ver que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Vemos que la fe está relacionada a la justificación. Después en Gálatas capítulo 3 versículo 11 también vemos que la ley no nos justifica ante Dios, sino que la fe en Jesús nos justifica ante Dios. Y por el contexto de Gálatas podemos entender que nuestra fe, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida, este proceso de santificación lo estamos desarrollando en Cristo Jesús nuestro Señor. Y también en Hebreos 10:38 podemos ver que viviremos por fe. Y ya aquí estamos relacionando a la fe con el futuro, con la vida futura, con lo que nos espera. Y nosotros no retrocedemos, sino que vamos por más, vamos adelante, vamos a alcanzar aquello que Dios nos ha trazado para que alcancemos. Y esto lo logramos por fe. Así que abarca el pasado, el presente y el futuro. La fe
es central en la vida del cristiano y en nuestra manera de ver el mundo. Y lo último que quisiera mencionar es el versículo 14, que dice, que me llama la atención cuando leo, ¿no? Y dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Mira, a veces, si prestás atención, llenás una taza de café y querés, la llenaste demasiado y querés llevarla a la mesa. Estás en la mesada, ahí en la cocina, y la querés llevar a la mesa y te cuesta que no se vuelque, que no haga un enchastre. Y fíjate el mar, sé la comparación. ¿Cómo es posible que las aguas del mar estén contenidas y no se desborden? ¿No es maravilloso? Bueno, de esta misma manera, inexplicablemente, Dios dice que la tierra será llena de la gloria de Jehová. Y sabes que esto me da una paz tremenda, porque digo, qué bueno que es poder entregar mi vida a este Dios y poder darle el control a este Dios, a un Dios que es soberano, a un Dios que vale la pena servir, a un Dios que es amor, es amoroso, es amor con nosotros, se hizo como nosotros para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos tener una vida abundante. Yo digo, vale la pena vivir para Dios, vale la pena ser su hijo, vale la pena vivir por Él y para Él, vivir en este camino de la fe. Este tiene que ser el móvil de nuestra vida. Nosotros tenemos que vivir para darle gloria a Dios. Hay un día profetizado aquí en la Biblia que aunque uno no lo crea o no lo quiera creer, una persona se cierre y rehúse a creer que realmente Dios va a llenar la tierra de su gloria, va a suceder. Dice Romanos 14:11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Dice Filipenses 2:10 y 11 que en ese nombre, en el nombre de Jesús, se va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Sabes que la voluntad humana se va a someter en ese día al señorío de Cristo? Va a entender que Jesucristo es el Señor. Y ya no va a poder dominar la voluntad humana. ¿Te das cuenta? Los ojos, aunque quieran cerrarse ante la gloria de Dios, no se van a poder cerrar y se van a abrir. Y van a ver la gloria de Dios. Las rodillas no van a responder a tu voluntad. Vos no vas a poder decir, no, yo ante Dios no me arrodillo. Se te van a someter las rodillas delante de Dios y se van a doblar delante de Él y van a reconocer que Jesucristo es Señor. Tu lengua, aunque no quieras decirlo, aunque no quieras hablarlo, va a terminar reconociendo que Jesucristo es Señor. Esta es la dirección para nuestras vidas. Reconocer que Jesucristo es nuestro Señor. Aquí comienza todo. Este es el principio de la sabiduría para nuestras vidas. Una vez un amigo me contó que aquí en Frank, en el campo, dice que había salido para el lado de Empalme, que es una localidad, un pueblito bien rural, y él había ido en moto y se había ido por un camino que no conocía. El tema es que se perdió en ese camino, no sabía bien para dónde ir, y entonces dando vueltas y vueltas no podía encontrar de ninguna manera el camino principal. ¿Y saben qué hizo? Buscó un árbol alto, el más alto que encontró, y fue y se subió a ese árbol. Y desde ese árbol alto él pudo ver un punto de referencia, pudo ver una casa que él recordaba, que él desde ahí podía orientarse, y entonces subió a su moto, volvió a ese lugar y de esa manera pudo encontrar el camino. Y sabes que nosotros somos iguales. Este mundo nos llena de preocupación, este mundo nos llena de problemas. Creemos que vamos a poder salir solos,
pero no es así. Y terminamos ahogados en nuestro propio dolor, en el dolor de otros también y en las situaciones que están pasando. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Tenés que ir a la fortaleza. Tenemos que ir en este tiempo a la fortaleza, a Jesucristo, para buscar esa ayuda oportuna para este tiempo. Y así, de esa manera, nuestra fe va a crecer y vamos a poder darle gloria a Dios en todo lo que hagamos. Te propongo a que sigas leyendo Habacuc y que podamos prepararnos también para el capítulo 3 y para poder desarrollar este capítulo. Espero realmente que tu fe crezca y que Dios te bendiga ricamente en este tiempo.